Hola a todos, soy Ani Uriarte, soy diplomada y especialista europea en neurología veterinaria. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Cruz. Soy veterinario, diplomado europeo en cirugía equina. Y entonces lo que queríamos hacer un poco este vídeo es para, bueno, pues unos cuantos estudiantes de veterinaria nos preguntan un poco qué es esto de la especialidad, ¿no? Supongo que hay unas cuantas preguntas que podemos contestar juntos de realmente para qué sirve una especialidad, qué es una especialidad, qué tipos de especialidades hay y quizás como hacia dónde tendrían que empezar a dirigirse y cuál sería el camino de las especialidades. Entonces me parece que somos hoy dos especialistas muy diferentes, uno de equina y otro de pequeños animales, aunque la neurología se supone que también tenemos que hacer neurología de equina, pero bueno, como te imaginas, pocos caballos hago yo. Entonces, lo que estaba pensando es que podríamos hacerle algunas preguntas, tener la conversación, los dos, de realmente quizás por qué un estudiante, ¿tú por qué crees que tú, Antonio, tú por qué decidiste o cómo supiste que existen los especialistas cuando tú hiciste la carrera? ¿Quién te inspiró o cómo supiste que estaban por ahí? Bueno, yo tuve la grandísima fortuna que tuve un hermano, ¿no? Que, bueno, fue uno de los primeros, si no el primer anestesiólogo veterinario en España, diplomado. Y bueno, él iba un poquito por delante de mí, ¿no? Entonces, pues me abrió los ojos de esa forma, ¿no? Tuve esa fortuna. Tuve la fortuna también de tener un padre veterinario que sabía muy bien lo que había ahí en nuestras fronteras. Y entonces, pues yo casi desde muy pequeñito me estaban empujando ahí un poco, ¿no? Si te quieres formar bien y te quieres formar como especialista, hay otro mundo después de España. Entonces, la verdad es que sí, tuve suerte. Entiendo que haya muchísima gente que no, que no hubiese tenido esa suerte, ¿no? Pero aún así, pues me lo tuve que currar mucho porque me acuerdo de, bueno, en aquel tiempo obviamente no había ni correos electrónicos ni teléfonos móviles y no sé cuántas cartas debí enviar, cartas puño y letra, pero yo me acuerdo que me cogía los libros. Es muy curioso porque me cogía los libros, veía los autores, veía las direcciones y carta que te va. Sí. Entonces, Ya, claro, pero no te creas, tampoco ahora no me parece que es tan difícil, porque aunque tengan el mail, precisamente cualquiera que está pensando, por ejemplo, en residencias europeas, no están unificadas como las americanas. En las americanas tienes pues el BIN, ¿no? O sea, tienes el Matching Program, tienes como, sabes que cada año, en la misma fecha, todas las residencias, porque supongo que para grandes animales es igual, ¿no? Van con Matching sí, sí, Program sí. igual. Y es verdad que yo creo que para los estudiantes españoles tenéis el problema, aunque no sea carta de a mano, que efectivamente no sabéis ni siquiera cuántas especialidades hay y dónde hay residencia. Y lo que dices tú, que lo primero que pensamos cuando hacer una especialidad es irse de España, Bueno, ¿no? a ver, sí, en aquel entonces obviamente no había ni diplomaturas europeas. Estamos hablando de finales de los años 80, ¿no? Y entonces sí es cierto que el sistema americano yo creo que está más organizado, ¿no? Organizado. Está mucho más organizado y el proceso de selección es más, Un poquito bueno, más fácil de seguir, ¿no? Porque en Europa es como un sí, poco repartido fechas diferentes, sitios diferentes, no sabes cuándo el residente ha empezado, cuándo ha acabado. Pero vamos a hacer un poco, o sea, tú, por ejemplo, ¿tú quién crees que sería el veterinario, el estudiante veterinario que tendría que empezar en una especialidad? ¿Qué tipo de inquietud crees que el estudiante tiene que tener para ir hacia adelante y seguir hacia una... Porque necesitamos también generalistas, también necesitamos veterinarios generalistas. sí, Pero sí, a ver, sí, yo creo que todos somos parte de un equipo, ¿no? Al final me acuerdo de una compañera que yo tenía en la carrera que ella, cuando estábamos así todos un poco buscando, pues queríamos especializarnos, hacer esto, lo otro, ella decía, no, es que yo quiero ser veterinaria de perros y gatos y ya está. Y es verdad, todos somos un equipo, ¿no? Al final todos somos necesarios.
Entonces, hay gente que le gusta mucho lo que es la medicina de primera línea, la medicina generalista, tratar con el cliente en el día a día, generar esa relación. Y eso es ultra importante a la hora de ser parte del equipo de atención de un paciente, ¿no? Está el equipo de atención primaria y luego está el equipo de especialidad si es que lo necesita, ¿no? A mí en concreto, la pregunta que me has hecho, pues, bueno, yo siempre he tenido inquietud por llegar a, digamos, a lo máximo que yo puedo ser y tener esa, especializarme y poder trabajar a, haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Un poco más, no sé, es que tampoco sé si llamarlo difícil. En realidad es que es diferente, básicamente, pero que me abriese oportunidades a nivel académico y, bueno, y a nivel personal. Obviamente, mi padre tenía una clínica, también podría haberme quedado haciendo medicina general, pero no era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Ya, a mí lo que me pasó, yo llegué un poco como, bueno, sí, medio por suerte, tampoco sabía que existían, o sea, sabía que existían, pero es verdad que como la universidad, yo estoy en Zaragoza, o sea, pues sí, claro, tu hermano era diplomado, pero, o sea, no había tampoco ese concepto de los especialistas, no se hablaba en la carrera y es verdad que ahora en algunas universidades empiezan a hablar, por ejemplo, yo sé que estudiantes de la Universidad de Valencia o supongo que en Zaragoza, o en Barcelona y en Madrid se cuenta un poquito más, ¿no? De cómo es, o sea, qué es la diferencia entre un especialista europeo o americano y cuáles son los pasos a seguir. Pero Es que sí, las universidades todavía no han interiorizado esto, ¿no? O sea, yo me he pasado 30 años fuera de España, he vuelto a España a los 30 años después y las cosas seguían más o menos igual. Sí que hay universidades pues, que han hecho una apuesta por tener diplomados y por, en fin, por elevar un poco el nivel de su atención clínica, pero la gran mayoría no han interiorizado todavía el que tengan que incorporar, digamos, casi de manera obligada, ¿no? A gente, a especialistas. No nos olvidemos que un especialista es veterinario también. Quiero decir que además de que seamos especialistas, hemos pasado por la parte de ser veterinarios. Quiero decir que al final, bueno, pues tenemos conocimientos también. Pero en la universidad, pues desafortunadamente, ¿no? Parece que no han interiorizado eso mucho. Entonces, no obviamente lo el alumno no se explican. escapa de ese Mm. sistema. Ya, ya. Y yo sentía que me parecía como que necesitaba tener algo que supiese hacer, como que me daba la sensación que en la universidad, jo, te enseñaban un montón de cosas, pero acabas la universidad y es como, pues es que no sé tratar un animal. Entonces me parecía como que concentrarme en un tema me da un poquito más como de seguridad, ¿no? De decir, bueno, por lo menos sé que este tema o sea, lo voy a controlar y voy a intentar no cagarla, aunque sea aprendiendo de un tema. Pero no lo sé yo tampoco, no sé qué tipo de personalidad habría que tener, pero yo creo que hay que tener un poco de inquietud y un poco de ganas de machacarte un poco, porque es verdad que en España lo de hacer la residencia todavía no está tan fácil. Y es verdad que en ciertos países quizás, bueno, no sé si en países, en zonas, porque también, por ejemplo, muchos americanos tienen que cambiarse de estado para hacer una residencia. Y quizás en Inglaterra, en ciertas zonas que la gente, si vive alrededor de Londres, puede que no tenga que cambiarse de dónde vivir para hacer una residencia, pero al final no hay tantas residencias, ¿no? Como gente que quiere hacer residencias o especialidades como en medicina humana. Y es verdad que, bueno, que vas a tenerte que mover, que vas a tener que quizás cambiar de país, seguramente cambiar de comunidad, porque no hay suficientes plazas para quizás toda la gente que quiera hacer una especialidad. Entonces tienes que saber que el camino va a ser un poquito largo, ¿no? Por delante una vez que te motivas. Sí, no cabe duda, es una decisión personal porque sabes el punto de salida, pero nunca sabes el punto de llegada. Y es curioso porque hoy estaba escuchando una entrevista a Joe Mayhew, eh, básicamente uno de los primeros neurólogos de Sí, grandes animales, ¿no? sí.
Y bueno, pues contaba su historia, ¿no? Desde su tierna infancia en Nueva Zelanda y cómo ha ido yendo pues diferentes sitios, ¿no? Wales en Canadá, Edimburgo, Cambridge, luego volvió a Massey, a Nueva Zelanda, en fin. Y el punto en común de todo esto, ¿no? Que además creo que la mayoría de nosotros, si no todos, lo hemos experimentado, es que al final hay que estar en el sitio. Te tienes que poner en el sitio. O sea, en tu casa no te va a pasar nada. Es decir, hay Ya, que salir, hay que estar y al final hay que tener esa ambición, ¿no? Si es lo que quieres. Y con esa ambición, pues bueno, vienen otros bueno, sacrificios muy importantes, ¿no? Por supuesto, porque vas dejando atrás pues tu sitio querido, tus familias, tus amigos, vas avanzando, o sea, la vida se te va abriendo delante de tus ojos, ¿no? De una mm, forma diferente a lo que hubiese sido si te hubieses quedado en tu casa, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar, ¿no? La vida es una aventura realmente, por lo menos ya, es mi filosofía. Si esa no es tu filosofía o tu filosofía es otra, bueno, tampoco hay una receta o algo que esté bien y algo que esté mal, ¿no? Cada uno tiene que buscar su propio destino y su propio camino, ¿no? Pero sí que es cierto que si quieres entrenarte en veterinaria y quieres hacer una especialidad a día de hoy, pues lo más normal es que te tengas que ir fuera y, al menos en mi opinión, el entrenamiento que vas a tener en un sistema norteamericano no lo vas a tener en otro sitio. A ver, por supuesto, hay excepciones y tú te puedes entrenar muy bien en una especialidad en Europa, pero lo que quiero decir es que los colegios americanos y todo lo que es el proceso de formación en Estados Unidos pues lleva más tiempo de rodaje, ¿no? Entonces ya es otra, ya tienen asimilados otras cosas que quizás en Europa pues nos falta un poquito, ¿no? Como estábamos hablando, pues el tema de la organización y de que todas las residencias salgan a la vez, que esté todo muy organizado, que la mm, gente sepa cómo tiene que hacerlo, etcétera. ¿No? Todo esto en Europa pues todavía nos falta. Yo sí, creo que es un poco fruto también pues que somos muchos países con diferentes culturas, ¿no? Y Norteamérica es es un muchos país ya, estados, los ya. países, pero con una cultura compartida. Ya, ya, yo un consejo también que querría decir, porque veo muchísimos, por supuesto, internos que vienen a Inglaterra de toda Europa. Ahora con el tema del Brexit ha estado un poquito, está un poquito más difícil entrar en Inglaterra, pero bueno, luego siempre es como la pregunta en general, cuando queréis hacer una residencia, la necesidad fundamental en todas las residencias es hacer un internado rotatorio. Y luego depende qué especialidad. Grandes animales, medicina, neurología, cirugía, dermatología, lo que sea, tendréis que hacer un internado rotatorio. Algunos colegios quizás os validan 2 años de medicina general y luego, depende de qué especialidad y lo concurrida que sea, igual tienes que hacer un internado de especialidad. Pero yo lo que sí que digo a todo el mundo es, antes de empezar todo este proceso, que generalmente lo que decimos es bastante largo, generalmente suelen ser mínimo otros 5 años después de haber acabado la carrera, mínimo, empezarlo donde creéis que vais a hacer la residencia. Porque desgraciadamente, como os imagináis, los internados, por ejemplo, que podáis hacer en España, pues en Estados Unidos puede que no estén reconocidos o que la gente no tenga ni idea ese internado de qué va. Entonces, al final, si os vais a decidir que vais a ir a Estados Unidos, porque es donde queréis hacer la residencia, lo antes que vayáis a Estados Unidos y empecéis el proceso en Estados Unidos, lo mismo que si es en Inglaterra, va a ser bastante más fácil. Porque mucha gente dice, joder, pero si yo he hecho mi internado rotatorio en Barcelona o he hecho mi rotatorio en Zaragoza y tal y cual, y eso no me sirve. No es que no te sirva, pero es que, como decía Antonio, la estructura europea todavía no está tan homogenizado como en Estados Unidos. Y a Estados Unidos les da un poquito igual lo que hagamos nosotros en Europa. Generalmente no suelen validar todo. Yo no sé si tú hiciste toda la carrera también en Canadá o estuviste o hiciste algo en Estados Unidos o en España o cómo hiciste. Sí, a ver, yo tengo una anécdota muy curiosa, ¿no? Porque, bueno, al final, cuando empiezas a tener ganas, empiezas a tener anécdotas, ¿no? Pareces un poco el abuelo cebolleta, pero te cuento una historia, una anécdota, ¿no? Que me pasó. Y bueno, yo sí, yo hice un internado en Glasgow en cirugía y luego hice un internado en medicina interna en Canadá, en la Universidad de Saskatchewan. Pero yo siempre quería hacer cirugía. Lo que pasa que acepté un internado en medicina interna, primero porque el saber no ocupa lugar y segundo porque
los conocimientos de medicina interna obviamente son absolutamente imprescindibles para un Ya. cirujano, ¿no? Pero a lo que iba es que durante el periodo del internado, pues yo estaba buscando para hacer una residencia de cirugía, ¿no? Entonces, pues apliqué a través del Matching Program, obviamente, hice todas las peticiones, etcétera. Y en aquel entonces, bueno, uno de de las grandes figuras de la cirugía de caballos, que es Wayne McIlwraith, ¿no? Estaba en la facultad en Saskatchewan, vino 2 semanas como guest speaker, ¿no? Como profesor invitado. Y este hombre, pues bueno, pues el que desarrolló toda la artroscopia en caballos, en fin, era el pope, ¿no? De esto, ¿no? Ujú. Y bueno, pues yo un día, pues muy humildemente, fui ahí a su oficina y me presenté. Claro, él ya sabía quién era porque había estado en clínicas con nosotros y tal, pero bueno, por formalizarlo un poco y tal, me presenté y le dije, ¿no? Pues que quería hacer una residencia y que había pedido plaza en Colorado y tal. Y me mira así y me dice, ah, sí, 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 ya vi tu currículum. Y me dice el tío, ¿no? Y dice, y lo tiré a la basura porque realmente nosotros no sabemos mucho de la gente que viene de España. Y digo, dice, pero entonces dice, pero entonces vi que habías estado en Glasgow, ¿no? Y entonces ya lo cogí, ya he visto dónde has estado y tal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te Mm, tienes que dar un poco a conocer, que tienes que mm. ir al sistema, o sea, tienes que jugar dentro del sistema. Jugar fuera del sistema no, no, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Si tú quieres hacer una carrera y estar en Estados Unidos, hay que estar, te tienes que ir, te tienes que marchar, tienes que estar, ponerte ahí. Siempre he dicho yo, ¿no? Que los goles los mete el delantero centro porque se pone en el sitio para meterlos. Ahora, Ya. luego, cuando te viene la pelota, la tienes que empujar adentro, si no, vaya Sí, burramos mercado. Pero sí, es muy sí. importante estar en el sitio. Sí, yo creo que eso es lo que veo que, a ver, lo que estamos diciendo, que hay mucha gente que se quiere quedar en España y quiere hacer ser un veterinario generalista, entonces efectivamente a mí me parece súper bien, puedes hacer un internado rotatorio en España, porque es ahí donde vas a trabajar, te apetece aprender un poquito más después de la facultad, súper bien. Pero si realmente lo que quieres hacer es una residencia y quieres darte la mejor oportunidad para encontrarla, tienes que estar preparado a ir a otro país, porque hay más residencias. Los países que en estos momentos tienen más residencia es Inglaterra y Estados Unidos. Es así. En la mayoría, por lo menos, yo creo. Porque luego, claro, tienes en otros países europeos que al final no tan concentrados como en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, una vez que hayas decidido qué sistema vas a ir, ahí tienes que ir lo antes posible y empezar la estructura de trabajar como un veterinario generalista o hacer un internado